Hola a todos. En nombre del foro NBISAP y de la Iniciativa Ecuatorial, les doy la bienvenida a nuestra serie de seminarios virtuales que tendrá lugar durante todo este mes. La intención de los seminarios es de fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas en el área de liderazgo y derechos. El tema de esta semana es sobre marcos legales internacionales y derechos indígenas. Mi nombre es Alejandra Peró y soy la coordinadora y facilitadora de la serie. Bienvenidos a todos a esta importante sesión. El seminario de hoy será liderado por José Alwin, de la organización Observatorio Ciudadano en Chile. José es un abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas. Participó a comienzos de los años 90 en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas de Chile y en la elaboración del anteproyecto de la Ley Indígena actual en Chile. Fue director del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera entre el 94 y 97 y coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto del año 2002 al 2004. Ha realizado estudios e investigación sobre derechos de pueblos indígenas en Norteamérica y también en Latinoamérica, como por ejemplo para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Universidad de Montana en Estados Unidos, y también el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ahora José es profesor de Derecho Indígena en la Universidad Austral de Chile. Así que muchísimas gracias, José, por estar aquí hoy con nosotros. El título del seminario de hoy es Derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y a los recursos naturales, estándares internacionales y los mecanismos de protección. En esta sesión del día de hoy se analizará los derechos de pueblos indígenas, en particular sobre sus tierras, territorios y recursos naturales en el derecho internacional, así como los mecanismos disponibles para su protección a nivel internacional. También se analizará, además, las implicancias que estos instrumentos han tenido a nivel de los estados, tanto en sus ordenamientos internos como en la jurisprudencia de las cortes y tribunales domésticos. También se analizará finalmente las amenazas y brechas persistentes para su protección efectiva en un contexto de globalización y extractivismo acelerado en este momento. Ahora quisiera dedicarle un momentito a la dinámica de este seminario, en cuanto a las reglas y la dinámica. Los micrófonos estarán apagados durante toda la presentación. Esto reduce la posibilidad de alguna interferencia y también facilita la comunicación en general. La presentación de José estará dividida en dos partes. Al concluir la primera parte de Derecho sobre Derechos, abriremos este foro para preguntas y algunos comentarios de ustedes, del público. Invitamos a todos ustedes, los participantes, de mandar sus preguntas por escrito, o si quieren hacer una pregunta en vivo, van a tener que cliquear el icono de la mano que aparece en la pantalla que tienen en el GoToWebinar. Luego, después de esta primera parte, volveremos a la segunda parte de la presentación de José, y ahí, al concluir la segunda parte de la presentación, abriremos una vez más el espacio para preguntas y respuestas a través del mismo sistema, usando o preguntas por escrito o también cliqueando el icono de la mano. Así que en este momento le paso la palabra a José y le doy una gran bienvenida y también muchísimas gracias por estar con nosotros. José Alwin. Hola a todos y a todas. Hola Alejandra. Muchas gracias por la invitación a participar de este webinar. Gracias a la Iniciativa Ecuatorial y al Foro NBSAP por esta iniciativa que están desarrollando. Me voy a referir en esta sesión a la temática de los derechos de pueblos indígenas a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, estándares internacionales, estándares domésticos en América Latina y mecanismos de protección. Quisiera referirme inicialmente al concepto de pueblos indígenas, quiénes son los pueblos indígenas, cuál es el tratamiento que el derecho internacional le ha dado a estos pueblos, cuál es la acogida que estos
derechos han tenido en el contexto de América Latina, en el que vivo, y dado que este webinar es en español, entiendo que la mayor parte de los participantes serán de América Latina o conocerán de la realidad de América Latina. Para finalmente referirme a los mecanismos para la protección de estos derechos. Partamos entonces por entender quiénes son los pueblos indígenas. Estamos hablando de casi 400 millones de personas, más de 5.000 pueblos en todos los continentes, y con una historia que antecede los hoy conocidos como estados nacionales por siglos y milenios. Emergen como actores políticos gravitantes en la mayor parte de los estados y también como actores del derecho internacional en las últimas décadas. Es muy difícil precisar conceptualmente quiénes son los pueblos indígenas, particularmente teniendo en cuenta la diversidad de realidades en los distintos contextos geográficos del planeta. El relator de Naciones Unidas, Martín Escobo, quien desarrolló en los años 80 un primer estudio sobre lo que entonces eran entendidas o concebidas como poblaciones, intentó definir quiénes son estas poblaciones, comunidades o pueblos, como se le definía entonces, y concluía que son aquellos que tienen una continuidad histórica con sociedades anteriores a la invasión y a los periodos precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, anteriores al establecimiento de los estados. Se consideran distintos de otros sectores, sectores que ahora prevalecen en esos territorios y por lo mismo son sectores no dominantes de las sociedades en las que viven, pero tienen además esa voluntad de preservar, de desarrollar y de transmitir a las futuras generaciones sus territorios, su identidad étnica como base para una existencia continuada. Hay una voluntad de persistir hacia el futuro. En el caso de América Latina estamos hablando de prácticamente un 10% de la población, 35 millones de habitantes, de una población total estimada en aproximadamente 500 millones de habitantes. Y de demografías muy diversas, en algunos estados, lejos de ser minorías como han sido concebidas, son mayorías, el caso de Guatemala y Bolivia, y en otros tienen una población minoritaria. Y el fenómeno común a estos pueblos, uno de los fenómenos más característicos de la realidad de estos pueblos, es el desposeimiento del que han sido objeto a través de largos procesos de sus tierras, territorios y recursos naturales. En el caso de América Latina, un proceso que se inicia en el periodo colonial, con instituciones como las encomiendas, como las mercedes de tierras otorgadas a los conquistadores. En el caso de Brasil, la sesmaría, a través de la cual se entregaban tierras supuestamente vacías, no ocupadas. Y en el periodo republicano, con los procesos de expansión, en algunos casos militar, en algunos casos de genocidio, a través del establecimiento de reservas, reducciones, comunidades y ejidos, distintos nombres que fueron dados para arrinconar, para despojar de gran parte de los territorios ancestrales indígenas y abrirlos a la colonización, muchas veces con colonos de origen europeo. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas del año 2007 establece, ¿no es cierto?, y constata que uno de los fenómenos que caracteriza la realidad de los indígenas es esta injusticia histórica, y entre ellos, entre estas injusticias, el haber sido desposeído de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer su desarrollo conforme a sus propias necesidades e intereses.
Interesantemente, cuando emerge el derecho internacional de los derechos humanos en la mitad de siglo, en la Segunda Guerra Mundial, los pueblos indígenas no fueron considerados y no fueron protegidos por los instrumentos de derechos humanos, fueron negados. Los pueblos a los que se refiere la Carta de Naciones Unidas y instrumentos posteriores de derechos humanos son los pueblos convertidos en Estado o en proceso de descolonización, pero no hubo una referencia para los pueblos indígenas. El primer instrumento internacional referido a los pueblos indígenas viene curiosamente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio de Protección e Integración de Poblaciones Indígenas del año 57, que básicamente en un momento en que se pensaba que los indígenas debían asimilarse y iban a desaparecer, velaba por un proceso de integración menos traumático de lo que había sido hasta entonces, con un carácter fuertemente integracionista. Posteriormente, la preocupación sobre los pueblos indígenas viene desde la perspectiva de las minorías étnicas que habían sido protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la década del 60. Entonces eran consideradas minorías étnicas y como tales se encarga este estudio sobre el problema de la discriminación a las poblaciones indígenas. Ya en la década del 80 se crea el Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas, que tiene un gran impacto, primero en generar un espacio dentro del sistema de Naciones Unidas para visibilizar las denuncias de pueblos indígenas frente muchas veces a los procesos de desposeimiento de sus tierras y territorios, pero también tiene como mandato elaborar un instrumento de las Naciones Unidas sobre derechos de las entonces entendidas como poblaciones indígenas, que deriva muchos años más tarde, veintitantos años más tarde, el 2007, en la aprobación por la Asamblea General de la Declaración de Naciones Unidas. ¿Cuál es, luego de este proceso de negación en las últimas décadas, se va elaborando un cuerpo jurídico, un corpus juris, como le llama la Corte Interamericana y los juristas, aplicable a los pueblos indígenas? Este está compuesto por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT del 89, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas del 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas de muy reciente aprobación por la OEA el 2016. Sin embargo, ha habido una interpretación evolutiva de instrumentos del sistema de Naciones Unidas y también del sistema interamericano de derechos humanos que no se referían a los pueblos indígenas, pero que han sido interpretados por los órganos de tratado, por los órganos de supervisión, como aplicables a los pueblos indígenas. Por ejemplo, el concepto de libre determinación, que está en los pactos de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, ha sido entendido progresivamente como un instrumento que se aplica a los pueblos indígenas. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial tiene una enorme jurisprudencia que vamos a ver a continuación sobre derechos de pueblos indígenas y en particular sobre tierras, territorios y recursos naturales. Entonces, veamos entonces, luego de esta introducción, para entender cuál ha sido el largo proceso de recepción de estos derechos, cuál es el estado actual de ese reconocimiento y cuáles son sus dimensiones fundamentales. Una de esas dimensiones es el reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen una relación especial con las tierras, territorios y recursos, y que esta relación debe ser protegida porque es fundamental para su sobrevivencia material y cultural. Esto está en el Convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas
que extiende esta concepción de la relación especial más allá de las tierras, a las aguas, a los mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado. Y la Declaración Americana de reciente aprobación. Otro elemento central del reconocimiento de estos derechos tiene que ver con el carácter colectivo de la tierra y el territorio para los pueblos indígenas. Y aquí la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido muy importante porque la normativa existente hasta antes de la Declaración Americana, el año pasado, sobre derecho de propiedad es y reconoce la propiedad privada. Sin embargo, en una interpretación evolutiva, la Corte Interamericana ha ido señalando de que para los pueblos indígenas la propiedad no es individual, es colectiva, y de que los derechos de la Convención Americana referidos a la propiedad individual se aplican también y protegen también la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas. La OIT también y los órganos de interpretación y de supervisión, a los que ya nos vamos a referir, también han entendido que el derecho de propiedad y posesión de las tierras indígenas tiene una dimensión individual, pero también tiene esta dimensión colectiva y requieren de la misma protección. Un deber fundamental que a partir del reconocimiento de estos derechos ha sido establecido para los estados es el de dar protección y seguridad jurídica a la tierra, al territorio y a los recursos. Esto está en los instrumentos antes referidos y también ha sido profundizado por la jurisprudencia de las Cortes y de los órganos de tratado del sistema de Naciones Unidas. Tanto el Convenio 169 como la Declaración Americana y la Declaración de Naciones Unidas reconocen, ¿no es cierto?, que los pueblos tienen este derecho de propiedad y posesión sobre tierras tradicionales y derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que han tenido acceso tradicionalmente para sus actividades de subsistencia. Este reconocimiento tiene que hacerse en base a las costumbres y a las tradiciones y a los sistemas de tenencia de los pueblos indígenas. Y pueden ser diversos, de diversas modalidades. En este sentido, los estados tienen entonces esta obligación de proteger jurídicamente estas tierras y territorios. Un elemento fundamental, y es aquí donde suelen generarse la mayor parte de los conflictos con los estados en las disputas por la tierra y el territorio, es que para el derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas, el fundamento de la propiedad sobre estos no es el título inscrito, no es el reconocimiento legal por parte del Estado, sino que es la ocupación tradicional. Tanto la OIT como la Corte Interamericana tienen una frondosa jurisprudencia que establece que la propiedad indígena no emana del título y del reconocimiento del Estado, sino que emana de la ocupación tradicional. La Corte ha señalado, ¿no es cierto?, la validez de la posesión de la tierra basada en la costumbre indígena, aún a falta de título, es el fundamento de la propiedad sobre esta. Y esto lleva a los estados, genera otra obligación para los estados, cuál es la de hacer efectiva y proteger esa propiedad indígena. Y en muchas ocasiones, hay ocasiones en que esas propiedades están en poder del Estado y el Estado tiene que identificarlas, demarcarlas y titularlas. Pero hay otras ocasiones más complejas y suele ser la realidad en muchos países en que las tierras de ocupación tradicional indígena están en poder de privados. Y aquí la jurisprudencia, particularmente del sistema interamericano, establece
que la necesidad de restringir la propiedad privada para el logro del objetivo de preservar las identidades de los pueblos indígenas, disponiendo del pago de una indemnización. Pero para ello establece ciertos requisitos. Esta restricción a la propiedad privada tiene que ser por ley legal, necesaria, proporcional, y tiene que tener como finalidad un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Excepcionalmente reconoce, en este caso la Corte Interamericana, que cuando no es posible que la devolución de las tierras tradicionales deberá entregárseles tierras alternativas de igual extensión y calidad, siendo identificadas de una manera consensuada con los pueblos indígenas. Vale decir, la propiedad privada que se sobrepone a las tierras de ocupación tradicional indígena puede ser restringida con ciertos requisitos y debe ser restituida a los pueblos indígenas, salvo excepcionalmente, como lo señala la Corte también, cuando ello no sea posible. De ahí surge esta obligación genérica de delimitar, demarcar y titular, que ha sido reconocida de una manera muy categórica en distintos casos sometidos al conocimiento de la Corte Interamericana, también del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también de Naciones Unidas. Esta es una obligación fundamental para hacer efectivo el derecho de propiedad. La Corte dice el reconocimiento puramente abstracto o jurídico del derecho a la propiedad carece de sentido si no se ha delimitado físicamente y entregado las tierras a los pueblos indígenas. El convenio 169 también es categórico en este sentido y señala que los estados tienen que adoptar medidas para determinar las tierras que los pueblos indígenas ocupan y garantizar su protección efectiva. Los órganos de interpretación y de supervisión de la OIT han señalado, reconocen que este es un tema tremendamente complejo, pero establecen que el derecho de propiedad sobre la tierra es un derecho fundamental del convenio y que el concepto de ocupación tradicional puede ser reflejado de diferentes maneras en la ley nacional, pero debe ser aplicado. Esto en un caso de una reclamación de huicholes frente a tierras que habían sido entregadas a campesinos durante el proceso de reforma agraria y la OIT señala que estas deben ser restituidas. El tema complejo, un tema digamos, muy difícil de determinar es cuál es el alcance espacial, geográfico, hasta dónde se extienden estas tierras y territorios. El sistema interamericano, la OIT, también dan pistas en este sentido. El alcance geográfico, dice la Corte Interamericana, está determinado por la zona geográfica donde habitan y realizan las actividades los miembros de una comunidad indígena. Esa es una concepción más bien de ocupación. Sin embargo, en otros fallos la Corte ha ido más allá. Este uso puede ser tradicional, esporádico, también lazos espirituales, ceremoniales, cultivos, caza, pesca, uso de recursos naturales ligados a sus costumbres, cualquier otro elemento característico de la cultura. Vale decir, hay también un reconocimiento de la dimensión de la relación cultural con la tierra y no solo de la ocupación física o material. Más allá, el convenio dice que las áreas, la OIT, perdón, dice que las áreas ocupadas por los pueblos indígenas no solo son aquellas que ocupan físicamente, sino que son aquellas que atañen al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte sus vidas. Por la misma interpretación, estos órganos han reconocido que los pueblos indígenas tienen también
derechos sobre los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de ese territorio. Aquí la Corte ha ido más allá que el convenio 169, porque el convenio 169 respecto de los recursos naturales distingue entre tiene un reconocimiento genérico a que los pueblos indígenas tienen derechos de uso, conservación y administración de los recursos naturales, pero cuando profundiza en los recursos de propiedad del Estado, que se refieren fundamentalmente a los recursos del subsuelo, dice que los pueblos indígenas no tienen esos derechos, sino que solamente tienen derecho a ser consultados cuando hay proyectos de inversión sobre ellos, tienen derecho a participar en los beneficios de esas actividades que desarrolla el Estado y a la compensación por daño. La Corte va mucho más allá y dice que los pueblos indígenas tienen derechos de propiedad sobre los recursos naturales que son necesarios para su subsistencia física y cultural. Es más, desde el sistema de Naciones Unidas se ha expandido el concepto de derecho de propiedad más allá de la tierra hacia el mar y el borde costero. Y hay un caso muy emblemático de los maorí contra el Estado de Nueva Zelanda en el año 2004, cuando Nueva Zelanda dictó una legislación que confiscaba el borde costero y la hacía de propiedad del Estado. El Comité para la Eliminación de Discriminación Racial estableció que los maorí, que esa ley violaba los derechos consuetudinarios de los maorí sobre la costa y el lecho del mar, y por lo tanto violaba este derecho de propiedad que tenían sobre él y debía, por lo tanto, ser derogada esa legislación. Por último, un elemento fundamental es la pregunta: ¿hasta cuándo los pueblos indígenas conservan el derecho a la restitución de sus tierras de ocupación tradicional cuando la han perdido? Y aquí la Declaración de Naciones Unidas no establece un límite temporal, dice que siempre tienen derecho a la reparación, la que puede incluir la restitución o, cuando no sea posible, la indemnización justa y equitativa por esa pérdida, por esa privación sin consentimiento libre, previo e informado. Pero la Corte Interamericana ha ido más allá para señalar que los pueblos mantienen el derecho de propiedad a una falta de título legal salvo cuando hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe. En este caso, tienen derecho a recuperarlas igual, como una opción preferente frente a terceros inocentes, señala la Corte. Más aún, la Corte ha señalado que ese derecho a la restitución no se extingue mientras los pueblos indígenas mantengan una relación con dichas tierras, sea esta material o espiritual. Por ejemplo, la relación que los pueblos indígenas puedan tener con un cerro, con un sitio sagrado, al que tal vez incluso no pueden acceder, mientras mantengan esa relación espiritual, aunque no sea material, tienen derecho a la restitución. Y la Corte ha señalado que el proceso de demarcación tiene que ser un proceso acotado en el tiempo. El rechazo prolongado e injustificado en la demarcación de las tierras indígenas es considerado por la Corte como una violación del artículo 25 de la Convención, que se refiere al acceso a la justicia. En cuanto a la naturaleza colectiva y a la división de la tierra y el territorio indígena, la OIT ha señalado que la experiencia demuestra que cuando las tierras comunales se dividen, se debilitan los derechos de las comunidades indígenas sobre ellos. Indirectamente señala que ese derecho tiene que ser común. Tiene que ser en propiedad
común. Por último, y este es un tema fundamental frente a los proyectos de inversión que hoy proliferan en las tierras y territorios indígenas, está la obligación de consulta y el consentimiento libre, previo e informado. El convenio 169, que posiblemente muchos de ustedes conocen, establece este derecho frente a medidas administrativas y legislativas y las características que debe tener esta consulta, particularmente frente a la exploración y explotación de recursos del subsuelo y otros recursos del Estado. Y establece el criterio del consentimiento libre en el caso de traslado de las tierras que los pueblos indígenas ocupan. La declaración va más allá porque establece la consulta en términos similares al convenio, pero dispone que en ciertos casos el consentimiento es un requisito a conseguir por los estados y no es una aspiración. Y estos casos son el traslado, el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos y el uso con fines militares de las tierras y territorios indígenas. Por último, la Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia frente a grandes proyectos de inversión, señalando que tratándose de estos grandes proyectos de inversión de gran escala, susceptibles de provocar impacto mayor en los territorios indígenas, la obligación de los estados no es solo consultar, sino que obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas a participar en los beneficios que emanan de esa actividad y de esos proyectos de inversión. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y con esto voy a terminar el tema de los estándares, de los estándares internacionales, en un caso muy emblemático de una mujer aymara del Perú que denunció a Perú por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al desviar aguas subterráneas de sus tierras, provocando el desecamiento de sus tierras y la afectación de la actividad económica, concluyó que una decisión como esta debía requerir no solo la consulta, sino que el consentimiento libre, previo e informado. Un criterio que también ha sido compartido por el Comité de Eliminación de Discriminación Racial. De modo que se ha convertido, el consentimiento libre, previo e informado frente a proyectos de inversión susceptibles de causar gran impacto sobre las tierras y sobre las formas de vida de los pueblos indígenas, requiere no solo la consulta, sino también el consentimiento libre, previo e informado. Voy a hacer una breve referencia para que haya un espacio para la conversación, para preguntas, a cómo estos derechos que el derecho internacional ha acogido han sido recepcionados por los estados de América Latina a través de distintos ciclos, ¿no es cierto? Partiendo por un ciclo previo al convenio 169 en la década del 80, con reconocimientos del derecho a la tierra en Guatemala, en Brasil, en Nicaragua. Un segundo ciclo de constitucionalismo multicultural en la década de los 90, muy influenciado por el convenio 169, en donde el derecho al reconocimiento, demarcación, saneamiento y titulación de tierras, territorio, el derecho a la utilización de recursos naturales y la consulta fueron reconocidos en estados como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Y un tercer ciclo que ha sido conocido como de constitucionalismo plurinacional, en el caso de Ecuador y Bolivia, profundiza, ya influenciado por la Declaración de Naciones Unidas, en el concepto de los derechos de posesión originarios que tienen los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, derechos de uso, conservación, administración, participación en los beneficios, consulta libre, previa e informada frente a la exploración y explotación de recursos naturales. Esto, muy sintéticamente, ha dado origen
estos procesos de reconocimiento internacional y después de constitucionalización en las Américas ha dado origen a procesos muy relevantes de reconocimiento, titulación de tierras y territorios indígenas en América Latina. Tienen ahí en sus pantallas un mapa de Colombia que da cuenta de los territorios indígenas que han sido reconocidos, también de los territorios afro-colombianos, que interesantemente han sido reconocidos por la OIT como pueblos tribales y por lo tanto también se les aplica el 169. Prácticamente un tercio del territorio de Colombia está reconocido como tierras comunitarias, como resguardo al amparo de esta normativa. En el caso de Brasil, con una población indígena muy baja, Colombia 3%, Brasil 1%, un 20% de la Amazonía, un 10% de las tierras de Brasil han sido demarcadas como tierras indígenas, aun cuando, de acuerdo a la Constitución de Brasil, son tierras de la Unión, son tierras federales y no son tierras de los pueblos indígenas. En el caso de Bolivia, también un proceso muy importante que comenzó en la década del 90 y que ha seguido hasta la fecha, de demarcación de las TCO en el pasado, tierras comunitarias de origen, y hoy día tierras indígenas, originarias y campesinas. Prácticamente un tercio de Bolivia también. Sin embargo, y aquí sí que voy a concluir esta parte, un fenómeno común que afecta a todos estos procesos de reconocimiento son los procesos de expansión de la economía extractiva de América Latina. Ustedes tienen un cuadro que da cuenta de cómo la economía de América Latina en los últimos 20 años y ha seguido en la última década, se ha cimentado en la exportación de recursos naturales, y esos recursos naturales están en los territorios indígenas y generan innumerables conflictos y debilitan la protección de la tierra, el territorio y de los recursos naturales. Aquí hay un cuadro de CEPAL del año 2014 que da cuenta de esta sobreposición de hidrocarburos y de minería que es común a muchos países. En el caso mapa de Perú, con proyectos mineros, hay 200 conflictos socioambientales, un 60% de ellos en el Perú son minería y se sobreponen a territorios indígenas. Lo mismo en la Amazonía, una sobreposición total con las concesiones de exploración y de explotación petrolera. Algo similar ocurre en el caso de Bolivia. El caso del TIPNIS es un caso emblemático de proyectos carreteros vinculados también a procesos de salida o entrada de recursos naturales. Y Chile no es una excepción en ese sentido. Este es un mapa del territorio andino, donde la minería del cobre, del litio, se sobrepone de una manera sustancial al territorio atacameño. Más al sur, la forestación exótica sobre el territorio mapuche, con devastación de ecosistemas, la hidroelectricidad. Son fenómenos comunes que generan grandes conflictos y debilitan la propiedad de la tierra. Aquí hay un cuadro sobre los conflictos de la minería con comunidades indígenas, 160 conflictos, 200 comunidades afectadas. Son estas realidades las que determinan que ese reconocimiento jurídico se ha ido debilitando. Y CEPAL, en su informe a Naciones Unidas para la Conferencia Mundial del 2014, reconoce esta realidad como una de las realidades más preocupantes, ¿cierto? La afectación de los intereses territorios de los pueblos indígenas y las disputas y la conflictividad inherente a ello. Me quedo acá para escuchar sus comentarios, preguntas sobre esta parte de la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, José, por este
mapeo mundial sobre el marco legal relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, las decisiones de las cortes internacionales y también ahora toda la discusión sobre los proyectos, megaproyectos en minería y en hidrocarburos en Latinoamérica. Así que por favor, les pido también a los participantes, si quieren hacer algún comentario o pregunta, este es el momento, vamos a abrir el espacio, así que lo que tienen que hacer es cliquear sobre el icono de la mano que aparece ahí en el panel que ven. O pueden también escribir una pregunta y nosotros podemos leer la pregunta al público. Así que, por favor, el espacio es de ustedes. Acá tenemos una pregunta escrita por Soledad Mills. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre consulta previa y CPLI en las leyes nacionales? ¿Hay algún país en América Latina donde se represente el derecho a CPLI? Van a compartir la presentación. Perfecto, nada más, perdón. Esa sería la pregunta de Soledad Mills. No sé si has entendido la pregunta. Sí, perfecto. En general, los estados tienden a... Los estados han ratificado estos instrumentos internacionales, muchos de ellos se incorporan en la legislación doméstica, ya sea por su jerarquía constitucional o por legislación específica que se desarrolla y que se elabora para estos efectos. Y también la aplicación de estos derechos se tiene que ver muchas veces con la jurisprudencia de los tribunales. Son muy pocos países los que han regulado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y es una consulta que debe orientarse a obtener, con el fin de obtener el consentimiento, pero ese consentimiento no es... el consentimiento libre, previo e informado, tal como lo entiende la Declaración de Naciones Unidas, tal como lo entiende la jurisprudencia de los tribunales, particularmente de la Corte Interamericana, establece que este consentimiento es una exigencia, no es una finalidad, no es una aspiración. Y en ciertos casos determinados que ya señalé, grandes proyectos de inversión con grandes impactos, traslado, desechos tóxicos, actividades militares. En general, la legislación doméstica estatal no reconoce esta dimensión del consentimiento libre, previo e informado. Donde ha tenido, a nivel estatal, donde ha tenido un reconocimiento interesante es a través de la jurisprudencia de los tribunales. Los casos en que conozco de reconocimiento de ese derecho como una obligación de los estados son el caso de Colombia, que tiene en varios casos, sobre todo vinculados a minería o proyectos de generación eléctrica, ha reconocido el consentimiento libre, previo e informado como una obligación previa de los estados. También Canadá tiene en el año 2014 una jurisprudencia que reconoce que los planes de desarrollo del estado, en un territorio indígena de la zona Pacífico de Canadá, deben hacerse con el consentimiento libre, previo e informado. De modo que ha sido más por esta vía este derecho ha tenido recepción que por la vía legislativa propiamente tal.
Perfecto, muchísimas gracias, José. Solo quisiera decir que Soledad Mills trabaja en la organización Equitable Origins. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy ahora a mirar aquí en el panel si hay alguien que ha levantado la mano o alguien que ha escrito algo. Una pregunta, a ver, perdón. Acá tengo una pregunta de Jonas Ruger. A ver, voy a leer la pregunta. ¿Cuáles son las experiencias? eh, ¿Cuáles son las experiencias con cómo ponen los estados en efecto las fallas de del CID, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos? O sea, ¿tiene impacto directo? ¿Es más, perdón, una herramienta para crear presión? Sí, también interesante pregunta, al igual que la anterior. El sistema interamericano de derechos humanos está considerado como uno de los sistemas más efectivos a nivel internacional, junto con el sistema europeo de derechos humanos, en la medida en que los fallos de la Corte Interamericana, y vamos a ver los mecanismos a continuación, y uno de los mecanismos que vamos a ver es el del sistema interamericano, tienden a ser respetados por los estados. No sin demora, no sin problema, no siempre en la medida que posiblemente los denunciantes quisieran. Pero para ser más específico, en materia de tierras, territorios y recursos naturales, los casos más emblemáticos han sido el caso del fallo de Aguastingni versus Nicaragua, en la costa atlántica de Nicaragua del 2001, que obligaba al Estado de Nicaragua a delimitar, demarcar con los pueblos indígenas que ahí habitan las tierras de ocupación tradicional, que estaban siendo afectadas por una explotación forestal. Ese es un proceso que tomó prácticamente 10 años, que llevó a la dictación de una ley de titulación de tierras indígenas en la costa atlántica, y que determinó que a la postre la casi totalidad de las tierras indígenas, no solo la de la comunidad de Aguastingni, sino que la de muchas otras comunidades, fuesen tituladas. Hoy hay en la zona otros conflictos que tienen que ver con la relación entre las comunidades y los propietarios no indígenas, o las comunidades no indígenas que ahí se establecen, pero yo diría que es un caso bien emblemático donde ese fallo tomó tiempo, pero fue cumplido. Otros dos casos muy emblemáticos son los casos de Sabo Yamaxa y Yaqueaxa contra Paraguay, donde pueblos indígenas habían sido desposeídos de sus tierras y desplazados a centenares de kilómetros. Uno de esos fallos ya las tierras fueron adquiridas por el Estado y fueron restituidas a la comunidad. Y hay un proceso pendiente para la completa ejecución de otro fallo. En general, como señalaba, demoran, pero se cumplen. Otra actividad de las cortes, particularmente del sistema interamericano, ha sido las medidas cautelares otorgadas frente a proyectos de inversión. Y ahí han sido otorgadas medidas cautelares en casos muy importantes, como el de la mina Marlin en Guatemala, o el de la represa Belomonte en Brasil. Lamentablemente, esas han sido medidas cautelares que han sido revertidas muchas veces por la presión de los estados, y no han derivado en procesos de protección efectiva de las tierras y de las personas indígenas que habitan en ellas.
Muchísimas gracias, José. Aquí tenemos también otra pregunta que ha llegado de Stefania de Santis. A ver, voy a leer la pregunta. Hemos hablado de la jurisprudencia internacional. Por otro lado, ¿qué pasa si la legislación doméstica de un país no reconoce ni la preexistencia de los pueblos indígenas? Paréntesis, como en el caso de la falta de reconocimiento en la Constitución de Chile. ¿De qué forma pueden hacer valer sus derechos sobre sus tierras ancestrales vis a vis las empresas? Esa sería la pregunta. Sí. Bueno, la relación entre el derecho internacional y el derecho doméstico es una relación compleja. Hay una tendencia creciente, particularmente en América Latina, en otros contextos, en Europa, a considerar que los derechos humanos contenidos en estos tratados internacionales se integran, pasan a formar parte de la Constitución. Y eso determina que se integran, perdón, en cualquier evento al ordenamiento jurídico interno. Como señalaba en América Latina en particular, hay una interpretación de que estos derechos humanos del tratado, incluyendo los del convenio 169, incluyendo los del sistema de Naciones Unidas, y la interpretación que los órganos de supervisión le entregan, pasan a integrar, a formar parte de la Constitución. Y por esa vía, entonces, aunque los estados no hayan dictado legislación doméstica que reconozca la preexistencia o los derechos basados, los derechos sobre la tierra o el territorio basados en la ocupación tradicional y no en el título legal, como es el caso de Chile al que hacía referencia, esos derechos tienen un valor jurídico y tienen un valor que puede ser superior al de una ley. Y donde esta interpretación ha tenido acogida es en los tribunales de justicia, incluyendo los tribunales de justicia de Chile, y por cierto en los países andinos, también Argentina, donde no es infrecuente que en ausencia de una ley interna, los tribunales de justicia, las cortes constitucionales, invocan los derechos basados en tratados ratificados por el Estado para reconocer el derecho a la preexistencia, para reconocer la ocupación tradicional, en algunos casos, como en el caso de Colombia, el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Y Colombia no tiene una legislación sobre la consulta. De esa manera, entonces, estos tratados se incorporan, aún sin legislación, a el ordenamiento interno y a la jurisprudencia de los tribunales. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, no veo más preguntas, así que vamos a concluir esta primera parte de la presentación. Ahora, José, por favor, te invito a empezar o a completar, digamos, la segunda parte sobre los mecanismos. Muchísimas gracias, José. Claro, la pregunta que se hacía sobre, bueno, cómo se hacen efectivos estos derechos requiere, ¿no es cierto?, un análisis de los mecanismos. La mera enunciación de estos derechos, si no hay mecanismos para exigirlos, no tiene sentido. Y es por eso que es importante mirar a los mecanismos más importantes existentes en el derecho internacional referidos a la protección de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Están los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del sistema de la OIT, que es parte
la OIT es parte de Naciones Unidas, pero que tienen una especificidad y los mecanismos del sistema de Naciones Unidas, muchos de ellos, pero me voy a referir al menos a tres, que son el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y los llamados procedimientos especiales. Empecemos por el sistema interamericano. Como algunos de ustedes pueden saber, este sistema está integrado por una comisión y por una Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera creada como un órgano de la OEA en la década del 50, la segunda creada por la Convención Americana en la década del 60. La Comisión Interamericana es un órgano de observancia y de promoción de derechos humanos. Tiene múltiples funciones: prepara informes, visita países, adopta medidas cautelares a las que me voy a referir y recibe las peticiones individuales. Cuando los estados, cuando particulares recurren a esta instancia señalando que hay una violación de un derecho humano contenido en uno de los instrumentos del sistema interamericano. Las peticiones individuales, que son el mecanismo más importante a través del cual se reclaman, se exigen estos derechos por las personas, pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones, basado en la alegación de violación de derechos de la Declaración, de la Convención Americana o de otros tratados interamericanos de derechos humanos. La Corte Interamericana fue instalada en el 79, es también un órgano autónomo de la OEA y surge por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte interpreta y aplica la Convención y a través de sentencias, opiniones consultivas. La Corte conoce de casos que le son presentados por los estados parte o por la comisión. Las personas no pueden recurrir directamente a la Corte, tienen que recurrir directamente a la comisión. ¿Cómo o cuáles son los requisitos para presentar una petición a la comisión? Ya señalaba, una persona, un grupo de personas, una ONG con reconocimiento legal a nombre propio o a nombre de persona. Violación o presunta violación, alegación de violación de alguno de los derechos establecidos en la Declaración Americana, Convención u otros tratados del sistema interamericano de derechos humanos. Que es importante señalar que hay países que no han ratificado la convención y por lo tanto no han reconocido el valor de la convención, y en ese caso, como es el caso de Estados Unidos, de Canadá, solo pueden invocar la violación de derechos de la Declaración Americana o de las convenciones que hayan ratificado. Como requisito también hay que agotar las vías legales nacionales, hay que haber ido a la justicia y tiene que haber un fallo que deniega el derecho que se pretende o que se alega. Tiene que ser presentado dentro de un plazo de 6 meses desde que se dicta una sentencia. Y no puede estar pendiente, no puede presentarse a la vez en otra instancia internacional en forma paralela. Si uno va al sistema interamericano, a la comisión, va a la comisión y no va al sistema de Naciones Unidas. No puede presentarse estando pendiente esa otra gestión. El reglamento de la Comisión Interamericana establece un procedimiento, una admisión de la petición,
cuando hay fundamentos de que ha habido una violación de derechos humanos, puede la comisión llamar a una solución, amistosa entre las partes, y si es que luego de ese proceso constata que ha habido una violación de un derecho humano de la declaración, la convención u otro tratado, emite un informe de fondo con recomendaciones al Estado para poner término a estas violaciones, con reparaciones a las víctimas, con recomendaciones de cambios legislativos. Sin embargo, si un Estado no cumple con esas recomendaciones, la Comisión puede remitir este caso a la Corte Interamericana, siempre que la Corte haya sido reconocida su competencia por los Estados. Y reitero, aquellos Estados que no han reconocido la Convención Americana no reconocen, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, la competencia de la Corte, sino solo de la Comisión. La Comisión puede también adoptar medidas cautelares frente a situaciones graves, iniciativa propia o a solicitud de partes, para que adopten estas medidas para prevenir daños irreparables a las personas que están relacionadas o no con una petición. Se le pedirá información urgente que justifique el otorgamiento de esa medida, y la Comisión requerirá al Estado involucrado esta información relevante, a menos que, tratándose de una situación muy grave y muy urgente y una afectación de derechos, amerite la dictación de esa medida cautelar sin esperar la información del Estado. La experiencia acá señala que la Comisión en el pasado fue bastante abierta a otorgar medidas cautelares solicitadas en muchos casos por pueblos indígenas frente a proyectos de inversión que afectaban tierras, territorios, pero también a los defensores de la tierra y el territorio. Es que hoy la Comisión está siendo mucho más cautelosa y está siendo mucho menos rigurosa en el otorgamiento de estas medidas cautelares, porque ha habido una crisis, digamos, del sistema interamericano derivada precisamente del uso por parte de, en muchos casos por pueblos indígenas, de este mecanismo. Otra forma de intervenir de la Comisión, que también puede ser solicitada por las partes en un caso o por particulares frente a una realidad determinada, son las visitas in loco. La Comisión puede realizar visitas in loco, pero para ello visita al país en casos graves y urgentes requiere del consentimiento del Estado. Sin ese consentimiento del Estado no hay una visita, y claro, los Estados son soberanos para determinar si se dan estas visitas o no. La OIT tiene también dos sistemas de supervisión. Voy a intentar ser muy sintético. Uno es el control periódico. Todos los estados tienen que rendir informe sobre los convenios, sobre el cumplimiento de los convenios que han ratificado. En el caso del convenio 169, es el primer año, una vez ratificado, y cada 5 años con posterioridad. Este control periódico lo ejerce el comité de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, y puede formular observaciones, solicitar más información, efectuar peticiones directas, etc. Y esto va a la Conferencia Internacional del Trabajo, la que adopta conclusiones, recomendaciones o solicitudes, adopta medidas para solucionar un problema o requerir la asistencia técnica de la OIT. Hay una suerte de cronograma de cómo opera el examen periódico de los convenios de la OIT.
pero para lo que interesa a los pueblos indígenas y a particulares, es cómo llegar con una reclamación específica. Cuando se ha vulnerado una norma, una disposición del convenio 169, existe al amparo de la Constitución de la OIT un mecanismo de reclamación presentada, ¿no es cierto?, ante este organismo, pero no puede ser presentada directamente por los pueblos indígenas, sino que debe ser presentada por una de las partes de este órgano tripartito, vale decir, los estados, los empleadores y los trabajadores. Y ustedes se imaginan a quienes recurren habitualmente los pueblos indígenas, recurren a los trabajadores a través de sus sindicatos para presentar estas reclamaciones ante la OIT. Y existe un mecanismo de queja entre estados, pero que rara vez opera. Por último, en el sistema de Naciones Unidas, los sistemas que más, los mecanismos que más han sido utilizados por pueblos indígenas han sido el mecanismo del Comité de Derechos Humanos que supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que supervisa la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En ambos casos se ha establecido un mecanismo que permite, aparte del examen periódico de los informes, que también esa es una oportunidad que utilizan pueblos indígenas para enviar informes alternativos, se ha establecido mecanismos para recibir peticiones individuales, como se llaman, alegando la violación de un derecho establecido en el pacto o en la convención específica. En el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, generalmente se invoca los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, que incluyen la tierra, la cultura, la participación política. En el caso de la discriminación racial, la interpretación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, conocido como CERT por su sigla en inglés, son hechos que constituyen, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver también con la participación política, que constituyen, que son considerados por la Convención a través de sus observaciones generales como discriminatorios. ¿Cuál es en el caso del Comité de Derechos Humanos, el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece esta posibilidad de que los individuos hagan llegar alegaciones señalando que son víctimas de una violación. De estas comunicaciones individuales deben ser enviadas por escrito, referirse a uno de los derechos de este pacto y requiere que se hayan agotado los recursos internos disponibles. Los estados tienen un periodo, 6 meses, para aclarar, explicar y el comité luego emite una decisión, no se llaman fallos, una decisión. Y el comité, como vimos al analizar la jurisprudencia, ha emitido decisiones tremendamente importantes para los pueblos indígenas, como es el caso de Ángela Poma versus Perú, sobre desvío de cursos de agua, donde reconoció el derecho al consentimiento libre, previo e informado, la obligación del Estado de recabar consentimiento tratándose de ese tipo de iniciativa. El comité no examinará esta comunicación tratándose de un asunto que ha sido sometido a otro procedimiento o que el individuo no haya agotado todos los recursos internos. Algo similar, un mecanismo muy similar existe, como señalaba, en el Comité de Eliminación de Discriminación Racial, que también examina informes periódicos, donde también hay un espacio para la intervención de pueblos indígenas y comunicaciones.
para que los estados acojan comunicaciones por la violación de un derecho de esta convención, tienen que haber aceptado hacerlo y reconocer la competencia del CERD al amparo del artículo 14 de este pacto. Las denuncias ante el CERD pueden ser presentadas por particulares. En un plazo de 6 meses debe haber un pronunciamiento definitivo. Y interesantemente, el hecho de que el asunto esté pendiente o haya sido objeto de una decisión por otro procedimiento internacional no se considerará un obstáculo para la admisibilidad. Finalmente, el CERD tiene un mecanismo de alerta temprana y acción urgente que ha sido bastante utilizado por pueblos indígenas. En verdad, pueblos indígenas han sido los que más han utilizado este mecanismo que fue establecido no a través de, no está previsto en la convención, sino que a través de reglamentación del comité, frente a graves violaciones de derechos humanos. Y frente a estas acciones urgentes, que como señalaba, han sido interpuestas por muchos pueblos indígenas en las Américas, en Australia, en Estados Unidos, que no requieren de un formato, sino que tienen que tener información bastante concisa sobre la vulneración de un derecho de la Convención. El comité puede recabar información, adoptar decisiones que expresen preocupaciones dirigidas no solo a los estados, sino que también a otros órganos del sistema de Naciones Unidas. Por último, los procedimientos especiales. Se llaman procedimientos especiales las relatorías o los grupos de trabajo de Naciones Unidas que suman un total de 20 sobre temáticas muy diversas, y una de ellas, la más importante para estos efectos, es la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y libertades, de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas. Fue creada el 2001, han habido 3 relatores hasta ahora, Rodolfo Stavenhagen el primero, y James Anaya y Victoria Tauli Corpus, y examinan, reciben comunicaciones y formulan observaciones y pueden recibir, como señalaba, comunicaciones de particulares, indígenas, personas, grupos, organizaciones, con una identificación, con una fecha, un lugar, con identificación de los responsables, indicar las medidas que se deben investigar, indicar las medidas que se deben adoptar. Estas son, a grosso modo y muy sintéticamente, los mecanismos que se pueden utilizar en el derecho internacional para proteger los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales. Ups. José, no ¿Aló? te... ¿Hola? Sí. Ahí estás ahí, sí, no, te perdimos creo ahora recién. No sé si puedes repetir, José, las últimas cosas que dijiste, porque te perdimos no te oíamos. ¿Por cuánto rato perdieron la No, comunicación? los últimos 15 segundos. No, básicamente sintetizaba que estos son los mecanismos existentes en el derecho internacional. Los del sistema interamericano, con la Comisión y la Corte, los órganos de tratado, particularmente el Comité de Derechos Humanos y el CERT, la OIT, y los procedimientos especiales, donde tiene particular relevancia la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas. Muy bien. Muchísimas gracias, José. Entonces, aquí terminamos con esta segunda
segunda parte de la presentación de José Alwin. Muchas gracias otra vez por explicar también los mecanismos de protección, cómo se aplican los convenios, maneras de acceder a la justicia a través de sistemas regionales y también internacionales a través de las Naciones Unidas. Así que abro ahora el foro otra vez para alguna pregunta, algún comentario. Lo pueden hacer otra vez por escrito o también en vivo. Así que tenemos alrededor de 10 minutos, así que voy a entrar ahora a ver si hay algunas preguntas aquí. Estoy mirando si hay preguntas que han entrado últimamente para esta sección de la presentación. Bueno, no veo una pregunta, no veo ninguna pregunta en este momento, así que tal vez puedo hacer una pregunta yo. Quería saber, José, a lo mejor también también les puede interesar al público, si tal vez nos puedes dar un ejemplo del impacto o el efecto que puede tener o que ha tenido algunos de los informes de los relatores especiales. Entiendo que James Anaya ha escrito varios informes sobre el impacto de la explotación minera en varios países en Latinoamérica y quería saber si a lo mejor puedes compartir el efecto del trabajo que puede realizar un relator especial. Claro, como señalaba, los relatores especiales reciben comunicaciones, las procesan, las envían a los estados, obtienen respuesta y por esa vía, por un lado, generan un cierto impacto, particularmente cuando hay situaciones de peligro para la vida de los defensores indígenas. Son muchos los casos, conozco más los de mi país, Argentina, comunicados de relatores, particularmente en procesos, como señalaba, en que está en riesgo la vida, la integridad de personas que defienden la tierra, el territorio. Pero esta otra dimensión de la función de un relator tiene también gran importancia. Me refiero a los informes temáticos. Los informes temáticos de ya 3 relatores han versado sobre una gran cantidad de temas. Recuerdo informes del relator Stavenhagen sobre la justicia y los pueblos indígenas y cómo ella de alguna manera motivó reflexiones en los estados y en los poderes judiciales que han servido para incorporar crecientemente el derecho consuetudinario en los fallos de los tribunales y también han servido como sustento para los sistemas de justicia indígena. Un informe que tuvo mucho impacto fue el informe sobre la consulta y el consentimiento libre previo informado del relator James Anaya, donde él desarrolla, digamos, el concepto de la consulta, qué es la consulta, y cuándo se debe aspirar a la consulta y cuándo al consentimiento libre, previo e informado, son preguntas que hacían en la primera parte del foro. Y James Anaya tuvo otro informe muy relevante sobre las empresas y los derechos humanos, las directivas y los derechos humanos, donde de alguna manera interpretó los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos
para su aplicación a pueblos indígenas, señalando qué significaban estos principios rectores para los pueblos indígenas. Ha tenido gran impacto también en la industria, digamos, la que por razones ya sea de derecho o de responsabilidad social ha ido avanzando hacia incorporar estos principios rectores. La relatora actual ha hecho informes, Victoria Tauli, Corpus, sobre un tema tremendamente polémico, los acuerdos comerciales, tratados de libre comercio y los pueblos indígenas en el marco de la potencial firma del TPP o Acuerdo Transpacífico, estableciendo una preocupación sobre el impacto adverso de estos acuerdos comerciales en derechos humanos también. Ella elaboró un informe sobre áreas protegidas y pueblos indígenas que fue presentado en el Congreso Mundial de UICN y por esa vía también incide en la discusión que en UICN, o Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, se desarrolla sobre los estándares, la necesidad de la compatibilidad de los estándares de derechos humanos a la hora de desarrollar iniciativas de conservación. Algunos de los casos que demuestran que han tenido un impacto. Olvidaba señalar los informes de país, ¿no es cierto? Los relatores han visitado ya a esta altura una gran cantidad de países, han visitado zonas de conflicto y esos informes muchas veces han generado políticas de transformación al interior de los estados, revisiones legislativas en distintos contextos, tanto en los países del sur global como en los países del norte, informes sobre Canadá y Estados Unidos, han sido recurrentes en temas en estos informes de misión. Muy bien. Muchísimas gracias, José. Bueno, no veo que tengamos más preguntas, así que quería solo ya concluir este seminario. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo, por tu presentación tan interesante y tan extensa, la verdad. Así que quisiera solo recordarles a todos que esta sesión ha sido grabada y se va a subir al canal de YouTube que tenemos del foro NBISAP y también va a estar en la página del foro en BISAP y ahí también encontrarán algunos de los documentos también relacionados al seminario de esta sesión que complementan la presentación de José. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de la sesión y hayan aprendido mucho. Yo sé que aprendí mucho, yo escuchando esto, así que continuaremos la semana que viene con el próximo seminario, que será el martes 18 de julio, la semana que viene, y seguiremos también con otros 3 seminarios, sí, tenemos otros 4 seminarios para este mes de julio, en diferentes temas relacionados a el liderazgo y los derechos de los pueblos indígenas. Así que muchísimas gracias, José Alwin, por tu participación en el día de hoy. Hasta luego y hasta la próxima vez.